Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado en esta ocasión por Francisco. Francisco nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 2023, dirigida por Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, con Mark Ruffalo, con Willem Dafoe, con Rami Youssef, esta película titulada Pobres criaturas. Francisco, muchísimas gracias por tu petición, que lo cierto es que es inusual, porque habitualmente os diría que el 99,9% de las críticas a la carta, por lo menos que me habéis pedido a mí, nunca son películas del presente, para entendernos. En la inmensa mayoría de los casos, preferís que miremos al pasado. A veces muy al pasado, como me ha ocurrido recientemente, pero a veces también al pasado reciente. En este caso que tenemos es una película, es del año 2023, pero en realidad en España se estrenó en 2024, dirigida además por un cineasta que no solo es que está de actualidad, sino que está en plena vigencia, por así decirlo, como es Yorgos Lanthimos. De hecho, en este mismo año nos ha llegado otra película, ya os adelanto que no la he visto. Para ver el cine de Lanthimos, ostras, hay que estar motivado. O sea, también os lo digo, es decir, y sobre todo leyendo cosas de las que estoy leyendo con esta de Kind of Kindness, que es la que se ha estrenado ahora, hay que, digamos que tener el cuerpo adecuado, pero por supuesto habrá que ir a verla. Ay, Yorgos, toca hablar mucho de este caballero. Toca hablar un rato de sus obsesiones y toca hablar de uno de esos contadísimos cineastas a los cuales podemos colgarle sin ningún miedo el San Benito de autor. Y como buena parte de los autores, divide. Hay que decir que divide más al público que a la crítica. O sea, la crítica es unánime. O sea, la crítica suele ser muy elogiosa con el cine de Lanthimos. El público ya es otro cantar. Hay quienes lo consideran una voz única y originalísima del panorama actual, y hay quienes les parece directamente estomagante. Pero incluso en esos dos bandos hay algo en lo que todos pueden estar de acuerdo, y eso es que Lanthimos es un provocador nato. Lo era en sus primeras películas rodadas en Grecia, lo era en Canino, que fue la cinta que le puso en el mapa, y lo ha sido también en esta etapa norteamericana, iba a decir contra pronóstico, en realidad no, en la que está ahora inmerso el tío. Porque al contrario que otros cineastas europeos, que son muy vanguardistas en sus orígenes, y cuando los ficha Hollywood dicen ¿qué hacemos con este tío? Ya lo tenemos en nuestras redes. ¿Qué hacemos? Endosadle un psicothriller. Entonces está ya en el psicothriller de turno. Pero en este caso en concreto no ha sido así. En este caso a él le han fichado para que haga exactamente lo mismo que hace siempre, con pequeñas diferencias, es decir, pequeñas diferencias que os pueden parecer muy grandes, pero en realidad no lo son tanto, con muchos más medios, con estrellas de primerísimo orden en sus repartos, pero la última sensación que yo he tenido viendo la etapa norteamericana de Lanthimos, incluso en sus, sin contar Kind of Kindness, sus dos películas anteriores, la última sensación es que le hayan comprado o él directamente se haya vendido. Dicho esto de la provocación y tal, Pobres criaturas me parece su película más accesible, quizá empatada en ese sentido con La Favorita, lo cual no quiere decir que sea 100% accesible o que a todo el mundo le vaya a gustar. Desde luego es una película que, por cierto, no es una idea original de Lanthimos, como sí ocurría en sus primeras películas, sino que está basada en una novela de Alasdair Gray. Esta es una película que, digamos que él tiene muy claro el rumbo que tiene que tomar la historia, que es el esbozar el desarrollo de la personalidad de una mujer, de niña a mujer, como la canción. Y esto, ya se estaba echado a punto de cantar el estribillo, pero algo ahí dentro te decía no era buena idea. Esto lo hace bajo
primero, bajo una premisa de ciencia ficción hiperclásica. Tenemos el científico loco que, al más puro estilo Dr. Frankenstein, inserta en la cabeza de una mujer adulta que se había suicidado el cerebro del bebé que llevaba en las entrañas. ¿Por dónde viene entonces la provocación en esta ocasión del señor Lanthimos? Primero, porque se va a centrar en lo que es el aprendizaje sexual de ese engendro muy bien encarnado, y luego hablaremos de ella, por Emma Stone. Digamos que ese proceso de maduración y de aprendizaje del personaje se concentra en un porcentaje, vamos a decir, muy alto en lo sexual. Y eso conlleva que, aparte de ver a Emma Stone practicando el sexo de forma muy diferente y de formas muy diferentes a lo largo de la película, dices, ojo, que es que al final estamos viendo a una niña descubriendo el sexo en esta película, porque su cerebro es el de una niña, por mucho que el cuerpo de Emma Stone sea el de una treintañera hecha y derecha. Yo, por supuesto, lo último que voy a hacer va a ser juzgar moralmente nunca una película. Tiene que ser una cosa, yo qué sé, en fin, no voy a poner ejemplos. Pero es un juego que tiene siempre ese arma de doble filo, porque al final eres preso de tus palabras, y si juzgas algo moralmente ya estás de algún modo condenado a defenderlo siempre. Y en el cine, y al fin y al cabo, lo que nos exponen son fantasías. Pero es cierto que lo controvertido, lo provocador de esta película no vino tanto por las numerosas escenas de sexo, sino por aspectos como nos están mostrando una niña descubriendo el sexo. Y hubo mucha controversia también, bueno, mucha controversia, hoy en día hay controversia por todo, pero sí que hubo debate, vamos a decirlo así, acalorado debate, sobre si Pobres Criaturas, con lo que nos estaban contando, era una película feminista o no feminista. Para todos los que la habéis visto, supongo que tenemos una respuesta unívoca, y es que descaradamente Pobres Criaturas es una película feminista, en el sentido de que todo en ella gira en torno a la libertad individual del personaje de Emma Stone dentro de una sociedad, la Inglaterra victoriana, muy puritana. Ahora bien, os podéis encontrar también con voces que os digan lo contrario, y de hecho hay una crítica interesante, y no recuerdo ahora de quién, era en una revista especializada en Estados Unidos por parte de una mujer, en la cual venía a decir que, oye, ojo, esto de lo de Pobres Criaturas es más bien la visión de un hombre, que en este caso sería Yorgos Lanthimos, sobre lo que debe ser una mujer plenamente liberada. Y con tantas veces, como tantas veces repiten en la película, poseedora de un auténtico libre albedrío. Y esa visión que imprime aquí Lanthimos, muy masculina según esta crítica, vendría a ser, claro, la visión sexualizadísima por parte de un hombre hacia una mujer liberada. Y con especial énfasis en la crítica está ese momento en el que Bella, es el nombre del personaje principal, decide prostituirse de manera voluntaria, en principio para ganar dinero. Esto luego lo veremos, también porque es interesante en la película. Os puedo garantizar que ha habido mujeres que no les ha hecho ni puñetera gracia cómo se trata la prostitución en esta película. Debates estériles, útiles, constructivos, no lo sé. Joder, traslucido, ¿eh? La película es cierto que genera debates, pero de verdad creo que sería un tremendo error tomárnosla, vamos a decir, 100% en serio, como si todas las mujeres tuvieran que ser como Bella y todos los hombres tuvieran que ser como el personaje de Mark Ruffalo, que interpreta a su primer amante, al mejor amante del mundo, además. Vuelvo a lo de antes, o sea, al final Lanthimos es un provocador, y aunque en un primer vistazo su cine nos pueda parecer que no, en el fondo Lanthimos es un cachondo. O sea, esta es por el momento su película, vamos a decir, más abiertamente cómica. Es cierto que siempre con un sentido del humor muy particular, y enfrentarnos a una película como Pobres Criaturas fuera de lo que es, de lo que yo creo que es, y eso es ante todo una sátira, a mí me parece un error. Lanthimos ha sido muy listo en todo caso. O sea, no solo ha caído en gracia en Hollywood desde La Favorita, sino que además ha leído muy bien el contexto social actual
a la hora de hacer lo que mejor sabe, que es incomodarnos, hacernos pasar, entre comillas, esto pasa mucho con sus películas, un buen rato. En todo caso, os diré que teniendo la película este picante, en todos los sentidos que tiene, para mí el mayor triunfo de Pobres Criaturas es escénico. O sea, luego hablaré más en profundidad de esto, pero visualmente, espero no exagerar, pero me parece una de las películas más impactantes que yo he visto en los últimos años. Podemos buscar semejanzas con otros realizadores que se nos vienen a la cabeza, pero es verdad que aquí se consigue un equilibrio casi imposible entre lo real y lo irreal en la película. Todo tiene ese aire como de ensueño, a veces de sueño, a veces de pesadilla en algunos momentos, es verdad, pero por lo general es una película con un look visual difícil de encontrarle, vamos a decir, precedentes claros. Y pasando por el vestuario de la película, por un detalle como el vestuario, en este caso el vestuario que luce o que sufre Emma Stone, que acaba suponiendo también un espectáculo en sí mismo. De hecho, esta película fue la segunda triunfadora de los Oscars de la última edición, entre ellos los de diseño de producción, vestuario y maquillaje y peluquería. Y para que veáis hasta qué punto cayó en gracia Lanthimos con esta película en Hollywood, yo tengo la sensación de que si el Oscar no se hubiera otorgado ya desde hacía bastantes meses, desde mi punto de vista de forma merecida, a Christopher Nolan por Oppenheimer, el premio a la mejor película se lo habría llevado seguro. Pobres Criaturas, seguro. Le faltaron meses de competencia con Oppenheimer para haberse llevado el gato al agua en la última ceremonia, en la de 2024. En resumen, no me quiero enrollar más con estas cosas, para mí Pobres Criaturas es una película a la cual le voy a otorgar una calificación de 4 estrellas sobre 5. El argumento prácticamente ya os lo he contado. O sea, estamos en esa Inglaterra victoriana, tenemos a ese científico llamado Godwin, el diminutivo es God, por tanto Dios, no hay que darle muchas vueltas a eso, que crea ese engendro con cuerpo de mujer y cerebro de bebé. God tiene a un ayudante que es Max, escandalizado en principio por este macabro experimento, pero también fascinado por el doctor y por tanto le ayuda. Bueno, y fascinado también por el personaje de Emma Stone, Bella o Bella. Y por ahí aparece también un personaje estrafalario, una especie de Don Juan y de Bon Vivant que responde al nombre de Duncan, que obsesionado con esta chica convence a Bella para que huya con él a Lisboa. Y en todo ese periplo a partir de Lisboa seremos testigos de cómo se conforma la personalidad de este monstruo llamado Bella. Lo primero que quiero destacar de la película, voy a enganchar con lo que os decía antes, es el apartado visual, pero más sobre la imagen que sobre lo escénico. Muchos han hablado en esta peli del tema del ojo de pez, un ojo de pez con el que están rodadas varias secuencias, se ha destacado mucho por su originalidad y tal, aunque es verdad que ya lo había utilizado previamente, es verdad que no de forma tan intensa en La Favorita. Yo es algo que encuentro un poco sin más, o sea, una modernez más aquí de ese pedazo de moderno y posmoderno que es Yorgos Lanthimos. Pero en general la película tiene algo que creo que es más sutil y menos perceptible a primera vista y que sin duda colabora mucho a crear todo ese ambiente de extrañeza, y es el hecho de que Lanthimos está jugando con diferentes lentes a lo largo de la película. Esto, por supuesto, lo tenéis que leer en alguna entrevista. Han dado muchos detalles sobre cómo se trabajó el apartado visual. Esto, por ejemplo, lo podéis ver, para decir algo que podamos entender todos, con el uso del zoom en la peli. Lo tenéis muy presente en escenas iniciales, cuando Bella está en el comedor. Eso es algo, por ejemplo, con lo que experimenta aquí por primera vez. Eso no estaba en La Favorita, y sin embargo aquí lo utiliza con muchísima frecuencia, y yo creo que en este caso ha sido un homenaje clarísimo
al Stanley Kubrick de Barry Lyndon, también grandísima película de época, que con ese tipo de encuadres, alejándolos o acercándolos, convertía a los personajes en auténticos cuadros vivientes. Haciendo la analogía con el mito de Frankenstein, es evidente que tanto nos recuerda en la película, pobres criaturas, al final también desde un punto de vista del trabajo técnico, es un poco Frankenstein, en lo técnico y en lo artístico, es decir, jugando con diferentes texturas, utilizando el blanco y negro para la infancia, entre comillas, de Bella, y luego el color ya para cuando se produce todo ese despertar sexual. El uso de diferentes objetivos de cámara, entre los cuales quizá el que todos vamos a notar es el especial usado para los zoom. Es una película con un look único, que es verdad que ha sido comparada, y yo entiendo el porqué, y también lo pensé la primera vez que la vi, con cosas que ha podido hacer previamente Wes Anderson, en algunas cosas también con Tim Burton, pero es verdad que aquí Lanthimos ha redoblado la apuesta en lo que se refiere a teatralizar toda la película. Es decir, siempre tenemos la sensación de que estamos en un gran teatro. Curiosamente, en interiores no tenemos esa sensación, pero sí lo utiliza en exteriores. Todo tiene ese aire teatral en la puesta en escena, como si cada localización fuera un escenario, un gran escenario, en el que no los vemos, pero como si hubiera tramoyistas a toda prisa corriendo ahí, moviendo el escenario, cambiándolo, dando giros de 180 grados y demás. Hay dos escenarios que quiero, hay muchos, luego tampoco tiene tantas localizaciones, entre comillas, pero hay dos escenarios que quiero destacar especialmente. El primero sería el de Lisboa. Esa Lisboa soñada en la cual los tranvías van por los aires, que me ha parecido un detalle alucinante. O sea, lo último que me podía esperar cuando vi esta película es encontrarme con detalles de steampunk. Ya sabéis, el steampunk, esa corriente, vamos a decir, sobre todo del anime, sobre todo del manga, pero luego también adaptada en Estados Unidos, en la cual tenemos, vamos a decir, pasados o presentes anacrónicos, en la cual hay desarrollos tecnológicos que no se habían producido en esa época. En este caso, los tranvías voladores son maravillosos. El siguiente gran escenario, para mí, es el del viaje en barco a Egipto, con esas puestas de sol que son abiertamente pictóricas, es decir, sin ningún afán de realidad. He hablado de tranvías voladores y esto me lleva a destacar otra de las características de Lanthimos, y esa es que a día de hoy es quizás el cineasta por excelencia de lo que los jóvenes llamáis random, el cineasta de lo aleatorio, de lo porque sí, porque la película es mía, yo soy el autor, yo soy el creador y hago con ella lo que quiero. Por ejemplo, antes de que Duncan se fugue con Bella, antes de todo lo que sucede entre ellos dos, antes de que hagan nada y tal, él se pegó un tropezón en las escaleras. O sea, dices, es que no tiene ningún tipo de continuidad eso, ni viene exactamente a cuento, ni tal, pero se pega el tropezón, no te lo esperas. Ese momento en el que están en el barco y Duncan le dice, mira, ahí hay una mujer que está ardiendo, y efectivamente ves a una mujer que le arde el pelo y que se le empieza a echar un cubo de agua al camarero y lo ves como de lejos. Está lo de los eructos del personaje de Willem Dafoe en la película. O sea, yo, perdonadme, pero y Lanthimos, vamos a decir una cosa, Lanthimos no es Lubitsch con el sentido del humor, pero tiene cierta querencia por la escatología que creo que en este caso canaliza muy bien en la película, y que a mí en ocasiones, como este tema de los eructos de Willem Dafoe, pues qué queréis que os diga, es que me ha hecho gracia el momento del baile. El momento del baile. Este para mí es el... iba a decir una barbaridad, iba a decir que es el baile sucesor del protagonizado por Travolta y Uma Thurman en Pulp Fiction. Quizá me estoy viniendo arriba, pero ostras, es un momento que hay que verlo, ¿eh? O sea, Bella y Duncan están bailando con un estilo, mira, hablando de anacronismos y de steampunk, empiezan a bailar con un estilo que no existía en esa época. Me atrevo a decir que ninguna, pero en esa época seguro que no. Es un baile anacrónico.
La música que suena en ese instante también lo es. Es un freestyle en el cual Emma Watson, me va a pasar alguna vez en el vídeo, chicos. Emma Stone y Mark Ruffalo lo dan todo, tanto en ese baile como en las escenas de sexo. Este tema del baile, por cierto, a los que conocéis a Yorgos y sabéis cómo se las gasta y habéis tenido el valor de ver una película como Canino, os recordará a ese momento de Flashdance de aquella película, que tenía gracia también dentro de que Yorgos Lanthimos. El sentido del humor de esta película, a eso es lo que iba. Es lo que os decía, no puedes decir que sea especialmente ingenioso e inteligente, pero si logras sintonizar con él, es una película en la cual te puedes reír unas cuantas veces. Y creo que eso se gana más en un segundo visionado cuando ya sabes un poco de qué va el rollo. Por ejemplo, en la película también se juega con lo que los norteamericanos, los de habla inglesa, llaman el running gag, que eso vendría a ser el chiste recurrente, y esto es un chiste, en general, que se repite varias veces a lo largo de la película, pero con ligeras variaciones. O sea, es algo muy, muy, muy clásico. Y en este caso el protagonista es siempre Willem Dafoe, porque, venga cuento o no, va desvelando poco a poco las torturas terribles a las cuales le sometía su padre, también científico loco como él, eso se hereda, se lleva en la sangre, cuando Willem era niño. Y esas pequeñas narraciones van subiendo de salvajismo. Y llega un momento dado en el que él dice algo así como: ¿crees que mi padre no me habría marcado los genitales con hierros candentes si no me hubiera antepuesto la ciencia y el progreso? Quiero hablar de personajes en la película. Hablaremos de Willem Dafoe, de ese God, de ese Dios, pero hay que hablar del personaje de la película. El gran personaje, que es Bella. Lo que estamos viendo es un proceso de maduración a velocidad hipersónica. Primero tenemos a esa niña que todavía no sabe distinguir el bien del mal y que, por ejemplo, pequeñas escenitas, aplasta cruelmente a una rana, dan más pena las ranas que las ratas, que tiene Max en las manos. Que por cierto, lo de los animales y Yorgos Lanthimos, esto es otra cosa que ya empieza a haber run, También empieza a haber ya cierta polémica sobre cómo retrata, cómo acaban los animales en las películas de Lanthimos. Pero bueno, después, ¿qué tenemos? Al personaje, no sabe distinguir el bien del mal, una niña pequeña, tal. Luego vemos que tiene ataques de ira también, tan propios de los niños, en plan de rabietas ahí histéricas. Luego vemos que tiene curiosidad por ver el mundo y quiere salir de su casa, y ya enseguida pasa la sexualidad y ahí se va a quedar. No, pasan más cosas, pero bastante. Y más concretamente, lo primero que descubre es la masturbación, que le parece lo más maravilloso inventado nunca jamás. Posteriormente, seguimos con ese proceso de aprendizaje. Con la huida con Duncan, lo que descubre es, ojo, luego está el sexo en pareja. Y aprenderá el placer sin ataduras, o aprenderá que el placer sin ataduras puede acabar también derivando en algo que no es placer. En una de las numerosas veces que se acuesta con Duncan, ella se pregunta, o le pregunta, claro, ella no tiene filtro en ningún momento, le pregunta: oye, ¿por qué esto? Es una niña. ¿Por qué esto no lo hace la gente todo el tiempo? Y claro, Duncan dice: bueno, es que claro, cuando estás con el mejor, tal, no sé qué, está gracioso Mark Ruffalo, luego hablaré de él. Ese momento, ¿no? Ella, o sea, no hay ataduras, ella quiere hacerlo, quiere hacer el amor todo el rato. Curiosamente, después hay una secuencia en la que ella se atiborra a pastelillos de Belén. Claro, gilipollas no es. O sea, quiero decir, será una niña, pero tonta no es. Y claro, o sea, están muy ricos. Se atiborra con ellos. ¿Por qué? Porque no tiene ese filtro, no tiene sentimiento de hartura y los vomita. Y yo he querido ver en ese momento, que es tan seguido, una especie de analogía. O sea, por muy placentero que te resulte algo, si te atiborras sin control,
puede acabar siendo estomagante o esclavizante. Sin embargo, esa teoría se me va un poco al garete con todo el tema del prostíbulo parisino. Es cierto que no creo que... Para mí se detiene demasiado en este episodio del prostíbulo de París. Yo creo que no aporta en realidad demasiado al personaje que estamos conociendo, y lo importante de todo es que no lo estamos conociendo nosotros. Ella se está conociendo a sí misma, que de eso va la historia. Y teniendo en cuenta el debate que hay a día de hoy sobre la prostitución, yo os diría que quizá al final este tema del prostíbulo es verdaderamente lo más provocador a día de hoy, que dentro de todo el abanico de mensajes y consignas que se lanzan en la película, porque es cierto que el guión, que por cierto no lo ha escrito, la adaptación de esa novela no lo ha escrito Lantimos, el guión lo justifica, sobre todo en boca del personaje de esa siniestra Madame que tenemos encarnada por Catherine Hunter, que por cierto, repite, el otro día viendo Megalópolis, digo, esta mujer, ¿dónde la he visto yo hace poco? Efectivamente. Esta es inconfundible. Esta Madame le viene a decir que, dice... No, pero tú tienes que seguir aquí, porque una mujer debe experimentar también lo desagradable que es este mundo, para que se acabe adueñando del mundo. Yo os digo que, vamos, no voy a caer en esto de cero intenciones de cuestionar moralmente una fantasía, y nunca mejor dicho la palabra fantasía, como en este caso de pobres criaturas. Pero es verdad que al final el punto de vista del guión es, claro, si nosotros aceptamos que esto va del libre albedrío de Bella, concepto por cierto que se nombra de forma explícita en la película, este es el camino que sigue ella. O sea, porque viendo su personaje, viendo cómo actúa, se nos puede plantear la pregunta de si ha sido God, ha sido Dios el que ha creado a Bella, o es Bella la que se crea a sí misma. Y la intención de esta película es siempre, el timón del barco lo tiene Bella. O sea, es ella la que tiene el poder de elegir y de tomar sus propias decisiones. Siempre es así en la película. Ella podría haber abandonado el prostíbulo en cualquier momento, que se debe haber hecho millonaria, por cierto, pero aparte del dinero, ella lo ve también como parte de su aprendizaje. El personaje está aprendiendo todo el rato. Dos detalles, por cierto, con todo este tema del prostíbulo. El guiño para mí clarísimo que hay a los Monty Python, y más concretamente a El sentido de la vida, otra película, por cierto, que era muy provocadora. Si alguna vez tengo delante a Lantimos, le voy a preguntar, señor Lantimos, usted es fan de los Monty Python y del sentido de la vida. ¿Por qué digo esto? En este caso, con una secuencia de ese padre, que también tiene tela la historia, que insiste en acostarse con ella delante de sus dos hijos pequeños para que aprendan, vamos a decir que de forma didáctica, lo que es la sexualidad. Y luego hay otro detalle también muy llamativo en la película, que es en ese momento en el que Bella mantiene sexo oral, qué fino eres, Echagüe, con su compañera, esa compañera que es activista socialista, que luchan además por los derechos de las prostitutas, que con esto también, digamos que se trata de encontrar una especie de nexo en común, de decir, no, aquí estamos vendiendo nuestro cuerpo, pero queremos derechos. ¿Por qué menciono este momento del sexo lésbico entre los dos personajes? Hemos visto a Bella manteniendo relaciones sexuales con no menos de una decena de hombres en la película, y sin embargo es en este momento cuando parece que experimenta el mayor y más intenso de los placeres, con una mujer, no con un hombre, en este caso, en la película. Opino que hay que ver el sexo al final en la película como un arma más también del personaje de Bella en esa búsqueda de la libertad, de ser siempre ella la que tiene la potestad de elegir. Lo puede utilizar para, vamos a decir, beneficio propio,
para proporcionarse ella misma ese placer o también para conseguir cosas. Pero insisto, todo dentro siempre de lo que es una fantasía. Me parece interesante también, dentro de este proceso de maduración del personaje, la irrupción de ese tipo en el barco que acompaña a Hana Shigula y que se convierte de forma, vamos a decir, muy breve, en uno de los tutores de Bella, porque desde que nace el personaje, entre comillas, ha tenido diferentes maestros siempre. El primero de todos, God, para sus primeros pasos. Después tiene a Duncan. Duncan le enseña, le enseña las artes amatorias. Después tiene a la Madame del prostíbulo. Le enseña un poco, le pone en contexto de cuál es la posición de la mujer en el mundo. Pero entre medias tenemos también a este hombre del barco que no sé qué tipo de filosofía ubicarle, pero que yo lo he bautizado como el nihilista. En un momento dado le dice literalmente que no acepte la mentira de la religión, el socialismo o el capitalismo. Que no acepte ninguna doctrina porque somos basura. Ya está, sin más. No seré yo quien le quite o el que le dé la razón. Y es con este personaje con el cual vemos una faceta de Bella que hasta ese momento no habíamos visto nunca. Y es la empatía, la compasión. Cuando le enseña a esos niños que se están muriendo en un pueblo de la costa en Alejandría, y la reacción en ese momento de Emma Stone es desgarradora. Creo que había empezado diciendo, os voy a hablar de Emma Stone. Quiero decir este último apartado. Ahora sí, Emma Stone. Yo os lo voy a confesar, me hubiera encantado que el Oscar a la mejor actriz de este año se lo hubiera llevado, como parecía que iba a ser así, Lily Gladstone por Los asesinos de la luna, el cual, por cierto, también es un papel muy complejo y muy interesante de analizar. Y cosa que hice, por cierto, de aquella manera en un vídeo rápido que hice sobre el estreno de esta película. Pero teniendo yo ese favoritismo, reconozco que es muy difícil pasar por alto el show que supone Emma Stone en esta película. Esta es una película con un equipo técnico y artístico de primera, como ya os he comentado. Además, parece que han estado bendecidos para que este monstruo saliera bien. Tiene una banda sonora que estuvo nominada al Oscar y que me parece otra de las sorpresas muy agradables que te deja esta película, porque al igual que Lanthimos también juega con diferentes tonos y texturas, en este caso tiene una banda sonora que también juega diferentes palos, como veremos al final de la película, compuesta además por alguien neófito en las bandas sonoras como es Jerskin Fendrix. Pero lo de Emma Stone es que solo puedes aplaudirlo al final. Es un recital a todos los niveles. Interpretativo, de valentía, de salto al vacío, por momentos exponerse al ridículo. Que esto es algo muy propio del cine de Lanthimos, cómo declama sus frases con esa inocencia que luego la sociedad encuentra tan hiriente por parte de ella. Encuentra muy hiriente que ella sea honesta y que diga lo que piensa. Eso es lo que ocurre también. Yo reconozco que era muy difícil para resistirse a los académicos de Hollywood y pasar por alto lo de Emma Stone en esta película. Y ya solo por llevar esos vestidos mereces mínimo que te nominen al Oscar. Por cierto, los vestidos en la película, y esto fue también muy buscado por Lanthimos, se van haciendo cada vez más sobrios a medida que el personaje se hace adulto. Empieza con unos vestidos loquísimos, precisamente como si fueran ideados por un niño o una niña, en este caso, como si los estuviera dibujando y en plan, oye, este monigote que ha hecho esta niña, hacerle un vestido y ponérselo a Emma Stone. Y más cosas. Bueno, en este tema del vestido, la vemos al final de la película, cómo ha ido cambiando ese vestuario y la vemos con ese rigurosísimo negro que al final que muestra ya una seriedad, una toma de contacto en plan de que, oye, soy yo aquí y en este mundo. De hecho, dentro de todas las etapas de aprendizaje de Bella,
Al final, hemos tenido sexo y cachondeo, todo el que queráis, pero al final, en estos momentos ya vestido de negro, hay una nueva búsqueda por parte de ella, hay un nuevo aprendizaje, y es lo más existencial de la película. ¿Quién soy y de dónde vengo? Porque esa es otra, ¿eh? Comparad a Bella, o mejor dicho, comparad a Emma Stone al final de la película, y hablo de su gesticulación y tal, con la vestida de negro y tal, y con la del principio de la película. Mirad sus gestos, mirad sus ademanes, ya de la forma de hablar no hace falta reseñarlo, apreciaréis sin duda, yo creo que se aprecia a lo largo de la película, el maravilloso trabajo que ha desempeñado. Quiero hablar también de los personajes masculinos, porque en esto también está muy buscado. Encontramos en cada uno de ellos un arquetipo. O sea, con el personaje de God se sortea algo que a priori sería muy perverso, y es el hecho de que hubiera fabricado a este ser para acostarse con él. Afortunadamente, gracias a ese padre que le puso hierros candentes en los genitales en favor de la ciencia, gracias ciencia, es un eunuco, como él mismo se define, y oye, pues una preocupación menos que tenemos en la película. Están todos geniales, pero es que voy a decir de todos lo mismo, están fantásticos. Está fantástico Willem Dafoe en esta película, porque pese a todo, el guión y las intenciones de Lanthimos es que le cojas cariño a este tarao, a este monstruo, que le veas como un padre, aunque, y al final es lo que vemos, que se convierte para Bella, aunque sea monstruoso, en realidad lo que ha hecho, monstruoso por dentro y monstruoso por fuera. Otro, el siguiente gran personaje, o quizá el gran personaje, Duncan, masculino, quiero decir, Duncan encarnado por Mark Ruffalo. Aquí tenemos otro arquetipo masculino, muy lejos de la paternidad de Willem Dafoe. Este sería lo que los en lengua inglesa se llama womanizer, el castigador de mujeres, el galán fogoso, el Don Juan. Y dentro de esta sátira feminista hay que reconocer que es el personaje más castigado, a excepción de otro del que luego hablaré, en toda la película. Al final tenemos aquí, con este personaje, quiero decir, un caso claro de domador domado, es decir, él trata de encorsetar, y nunca mejor dicho, por el tema de los corsés, al personaje de Bella, y al ver que eso es imposible, ¿qué ocurre? Que directamente cae en la locura. El personaje de Duncan es infinitamente menos agradecido en pantalla que el de Bella, pero Mark Ruffalo también ha sabido leer muy bien el cine de Lanthimos. O sea, camina perfectamente en esa fina línea que separa lo real de lo grotesco siempre en esta película. Por ejemplo, están esos puñetazos que se pega al mismo de desesperación al ver que esa mujer que esperaba que fuera una posesión más, al final es un espíritu libérrimo. Hay una mirada, creo que es en el barco, que le echa a él incrédulo, que dura como 10 segundos y Lanthimos mantiene el plano. Y realmente es de esos momentos de humor extraño y raro que también le salen a Lanthimos cuando está inspirado. Está realmente divertido Mark Ruffalo en esta película. Después está un tercer arquetipo masculino, que sería el de Max. He hablado poco de él, el ayudante del científico God, encarnado por Rami Youssef. Os recuerdo, creo que no lo he dicho, se ha comprometido a casarse con Bella antes de toda la aventura con el personaje de Duncan, y ese compromiso lo va a llevar hasta el final, y sabiendo todo lo que ha vivido el personaje de Emma Stone con esa parada prolongada en el prostíbulo parisino. En este hombre, que es verdad, puedes decir, joder, es el más normal de todos, sí que veo una representación de, para entendernos, o lo que se refieren en ocasiones como nueva masculinidad. Es decir, mucho más propia de nuestros días que de la Inglaterra victoriana. Él se comporta hacia ella como si fuera ese adolescente tímido que secretamente adora a una diosa
a la que no se atreve a ponerle un dedo encima ni casi a mirarla a los ojos porque el tío se derrite. De hecho, ya cerca del final, poco antes de la boda entre ambos, ella le confiesa lo del prostíbulo, además con bastante gracia por parte de Emma Stone, y él le dice algo así como: es tu cuerpo, no puedo juzgarte moralmente. Claro, esto es uno de los muchos anacronismos que habría en la película, como el uso de la palabra fuck a lo largo de la película, que yo creo que en la Inglaterra victoriana no se utilizaba tanto, estoy convencido. Y dentro de todo el tono satírico con el que creo que hay que ver una película como Pobres Criaturas, yo cada vez estoy más seguro de que este personaje de Max también forma parte de la sátira, también es mirado con, vamos a decir, poca inocencia por parte de Yorgos Lanthimos. Por último, está el personaje del marido original de Victoria, que era la mujer que se suicidó embarazada y con la que luego Willem Dafoe juega al operación y le trasplanta el cerebro del bebé. Al final, este personaje es curiosamente es el menos interesante, y no solo porque salga menos minutos, sino por las pocas dobleces que tiene. O sea, porque de Mark Ruffalo, de Duncan, no puedes decir que sea un villano en la película. Al final, joder, al final le cogen mucha lástima. O sea, te compadeces de él. Este personaje no, este personaje es maldad y sadismo purísimos. Es el auténtico malo, entre otras cosas, porque podemos deducir que esta Victoria, en su vida pasada, en su primera vida, se suicidó para librarse de este señor. Y como toda fábula, o como todo cuento, el villano, el monstruo, el ogro, acaba teniendo su merecido. Creo que si alguien tenía alguna duda del tono satírico de la película, creo que solo hay que prestar atención a los planos finales. Bella está ahí en su jardín, su amiga la socialista del prostíbulo, la otra chica que no lo he mencionado, que es el experimento, vamos a decir, menos logrado que ha hecho God como intentando sustituir a Bella. Están estas tres chicas recostadas allí como reinas, mientras el personaje de Max, el único hombre, les sirve bebidas en una bandeja y el marido, malo malísimo, ha pasado a ser un híbrido de ser humano y oveja, como si fuera uno de esos engendros con los que adorna su casa el ya fallecido personaje de Willem Dafoe. Las mujeres mandan en ese final y pastorean, desde mi punto de vista, no una oveja, sino a dos, si contamos a Max. Y todo ello, además, con muchísima sorna y creando una sensación muy curiosa, sonando, vamos a decir que la música preciosa, más épica y más melódicamente armoniosa dentro de un montón de tonos extraños que a veces tiene la peli. Pero en este caso, las piezas más épicas, esa pieza más épica se depara para este final de esa banda sonora que, como ya os he dicho, está extraordinariamente compuesta por Jerskin Fendrix. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí la crítica a la carta de Pobres Criaturas. Francisco, muchísimas gracias por tu petición. Está bien también de vez en cuando. Oye, si aquí el servidor se ha fumado alguna película importante a la hora de hacer vídeos, pues oye, hay que ponerle deberes, y aparte esta va a ser una de las películas que espero que sí hagamos cuando haga ese vídeo recopilatorio de lo mejor y lo peor o lo más decepcionante del año 2024. Espero que te haya gustado, Francisco, espero que os haya podido interesar más o menos a todos. Ya sabéis, para el resto, si queréis críticas a la carta, estáis pidiendo críticas, me parece maravilloso. Solamente tenéis que ver las instrucciones que hay un poquito debajo de este cabezón. WhatsApp, buen canal, buena ventana para asomarse a Acción Cine y decir, oye, pues quiero que el Echagüe me haga una crítica a la carta de otra película, si puede no ser de Yorgos Lanthimos. Es que, o sea, las películas son buenas, pero verdaderamente a veces. En este caso os diría que es casi la que mejor de las que yo he visto te lo puedes pasar con las de Yorgos por el tono
sobre todo. En otras se hace muy cuesta arriba. Pedid lo que os dé la gana. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine en YouTube, si así me lo requerís. Y por supuesto, nos seguimos leyendo en este, que ya es el de octubre, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.